Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Toscano Noticias. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Toscano Noticias. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Toscano Noticias. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no... No podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores, o dueños, o concesionarios, así. En ningún momento escuché una condolencia a la familia. Pero eso sí, como buitres. Ayer salió un comunicado de los gobernadores que me dio, de todos los gobernadores y la jefa de gobierno, porque hemos venido trabajando en coordinación con todos para atender la seguridad, independientemente del partido político, con todos, absolutamente todos. Y por supuesto que condenamos el homicidio y hacemos las investigaciones y el trabajo que corresponde. Pero se les olvidó la historia. La guerra contra el narco. ¿Dónde declararon la guerra contra el narco? ¿Dónde la declaró Calderón? En Michoacán. 6 años de fracaso de una estrategia. Peña Nieto envió un comisionado y decidió armar autodefensas con una estrategia similar a la que se dio en otros países de América Latina. Y no funcionó. ¿La intervención? No. México es un país libre y soberano. Como dijo Omar ayer, aceptamos la ayuda en información, en inteligencia, pero la intervención no. Entonces es la justicia. Bueno, pues amigas y amigos del ciberespacio, así estamos arrancando ya esta edición de Huastequeando, el podcast que está cambiando la forma de comentar la política. Y después de escuchar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues claro, que nos hace reventar, que nos hace patear el hígado. Es una sinvergüenza la presidenta de la República en salir a declarar este tipo de situaciones cuando la cruda realidad es que en México los asesinatos están a la orden del día. Durante su mandato van 10 alcaldes asesinados, entre ellos uno de Hidalgo, que tampoco se sabe quién lo mató. Entonces, hoy decir, vamos a seguir las investigaciones, fue culpa del pasado. Yo me pregunto si los criminales de aquel entonces, los que estuvieron durante el mandato de Calderón o durante Peña, fueron los que vinieron a matar a Carlos Manso. Yo me pregunto si esos delincuentes, que muchos de ellos están en la cárcel, se han fugado para venir precisamente a descontrolar el país. Este es el sello del gobierno cuatroteísta que nos deja en claro que ellos nunca tienen la culpa. Siempre habrá un culpable y es el pasado. Señores, dejen de vivir de ese pasado, que aún en ese pasado vivíamos mejor. Hoy dicen que no les cuadran las cuentas. Pues claro que no, señores. La deuda histórica de nuestro país, la deuda externa, en 200 años llegó a los 10.55 billones de pesos. Ellos en 7 años ya hicieron 10 billones, es decir, la han duplicado en tan solo 7 años. Y me pregunto yo, ¿es culpa de Calderón? ¿Es culpa de Peña? ¿Es culpa del que usted me diga? Esto es lo que se vive en nuestro país de manera desafortunada. Mataron a Carlos Manso en plena fiesta del Chantolo, un hombre que se cansó de evidenciar la corrupción
en la política, no solo en Morena, porque él fue parte de ese movimiento y dijo con señas y santo toda la corrupción que había en ese partido político. Se cansó de pedir ayuda que nunca llegó, o se la mandaron 15 días y misteriosamente desaparecieron los militares que hoy se sabe que están también bajo el yugo de la delincuencia organizada. Yo no sé por qué Claudia Sheinbaum insiste en querer inculpar a personas que no están en la vida pública cuando la que gobierna es ella, cuando la estrategia de abrazos y no balazos, eso es lo que nos dejó. Sí, Calderón tuvo la culpa en aquella estrategia, pero la intentó frenar. Peña Nieto a su estilo la intentó frenar. ¿Y qué hizo Morena? Abrazos y no balazos, y el número de homicidios en nuestro país se incrementó. Y son tan mañosos que ahora hasta han cambiado la categoría de homicidios para decir que la han bajado. Es una verdadera vergüenza lo que sale a declarar Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso el pueblo está enardecido y por eso el pueblo hoy alza la voz. Hoy estamos hartos de las mentiras de Morena, estamos hartos de la corrupción de Morena, estamos hartos de la manera en cómo están gobernando este país. Resultados no hay en ningún rubro, ninguno, no existe. Corrupción al por mayor. Hablar de frente, decir las cosas de frente, cuesta la vida, como le costó a Carlos Manso, el mejor presidente municipal. Y lo dije yo en su momento aquí, el único con pantalones de decirle al gobierno federal todas sus corruptelas, de decirles en qué estaban fallando. Les descubrió los amarres de la delincuencia con la política y lo mataron porque era una piedra incómoda. Hoy salir a decir que fue culpa del pasado es una falta de responsabilidad. Indiscutiblemente que hoy el pueblo de México no es Michoacán, no es Uruapan, es en México entero. Hay un hartazgo social y la muerte de Carlos Manso simplemente es el detonante para que nuestro país alce la voz. Lo dijo Carlos, van a levantar el tigre y el tigre ha despertado. El pueblo está inmensamente dolido por esta terrible situación. Un hombre incómodo que lo mataron, al líder de los aguacateros lo mataron también en Michoacán porque también alzó la voz, y así cada uno de los personajes en nuestro país que han decidido alzar la voz los han querido asesinar. Recordemos a Joaquín López Dóriga, periodista que también lo quisieron matar y no pudieron, y podemos seguir nombrando un sinnúmero de, Ciro Gómez Leiva, se me fue Ciro, lo quisieron matar, no pudieron. ¿Y cuántos periodistas más no han perdido la vida durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo? Hoy esto es un repudio total. Creo indiscutiblemente que el pueblo está abriendo los ojos y las mentiras de Claudia Sheinbaum, las mentiras de los políticos de Morena se les están agotando el tiempo. Hoy no nos queda más que encomendarnos a la Virgen de Guadalupe y rezar porque estos gobiernos de Morena se vayan lo antes posible, antes de que nos corten la vida, porque así actúan ellos. Ellos quieren aplausos, ellos quieren ser recibidos como reyes mientras el país se lo acaban con una corrupción endemoniada. Hoy lamentablemente le tocó a Carlos Manso. Mañana no sabemos quién vaya a ser el próximo. Lo cierto es que podrán matar a unos, no nos van a matar a todos. Por eso es tiempo de alzar la voz en esta gran fiesta del Chantolo, donde la sangre ha manchado esta gran festividad. Esto es lo que estamos viviendo en un país descontrolado políticamente, económicamente y simplemente desbaratado en el tema de la seguridad. Descansa en paz Carlos Manso Rodríguez, exalcalde de Uruapan, un hombre valiente que a partir de hoy deja un legado, y ya vamos a ver quién va a ser el encargado de seguir con este movimiento. Así estoy arrancando ya huastequeando porque estoy molesto, estoy enojado de ver el cinismo con el cual el gobierno mexicano
pues busca encubrir una situación tan clara, tan evidente como que son un narcogobierno, aunque les duela. Esa es la cruda realidad, un narcogobierno que impera en todos los estados. Lo dijo Hugo Eric Flores, uno de sus pioneros de ese movimiento, dijo que la cifra de más de 87% de alcaldes en el país están ligados a la delincuencia organizada. Lo dijo uno de ellos, no lo inventó la oposición, lo dijo Hugo Eric Flores. ¿Y qué pasó con Hugo Eric Flores? Lo hicieron retractarse, pero la declaración, las cifras ya las había dado. Entonces, hoy este gobierno cuatroteísta, lo único que debe ser es quedarse callado, porque hasta para eso duraron 14 horas y medias para salir a dar ese maldito comunicado donde pensaron en echarle una vez más la culpa al pasado y no asumir su responsabilidad. A Bedoya, el gobernador de Michoacán, ojalá que lo remuevan del cargo, porque esto es lo que merece el pueblo, un pueblo enardecido, que si no lo hacen, se va a levantar un movimiento mucho más fuerte. En ese sentido, estamos arrancando Huastequeando, el podcast que está cambiando la forma de comentar la política, y saludo a mi amiga Yajaira Ábrego Pinto. Yajaira, luto en nuestra gran fiesta en honor a los fieles difuntos. Pues muy buenas tardes a todos los amigos, ya tenía un ratito que no nos veíamos, los saludo con muchísimo gusto. Hoy, día 3 de noviembre, estamos ya arrancando el penúltimo mes del año, y hoy que es cuando está el ánima sola, se ofrenda al ánima sola. Fíjate que cuando me entero de esta noticia, que es muy lamentable, se inundó mi teléfono de noticias al respecto, me sentí muy indignada, me sentí con mucha impotencia, con mucha tristeza, y decir que alguien que pretendía hacer cambios y transformar su pueblo desde la trinchera en la que estaba, pues le cortan las alas, le cortan la voz, pero no el ideal, porque muchos ideales los dejó sembrados entre muchos seguidores, entre muchos amigos. Y fíjate que hoy escuchaba a un periodista y decía, esta es una ola nacional increíble de indignación que hace mucho tiempo no se veía. Y esto es porque, de verdad, como lo decía Carlos Manso, a las madres de familia, amen a sus hijos, edúquenlos, llévenlos por el buen camino, y si saben que van por el mal camino, corríjanlos. Es preferible ir a visitar a tu hijo en la cárcel que irlo a visitar en un panteón. Me indigna tanto esta noticia, me siento frustrada, y en la mañana platicaba también con amigos y me decían lo mismo entre el día de ayer y el día de hoy, que se sienten indignados. Fíjate que es gente que no vivimos en Michoacán, yo tengo familia en Michoacán, también he sido tocada por estas situaciones de la delincuencia organizada, y qué pena, qué dolor, qué impotencia, que hay lugares tan bonitos en Michoacán que hoy ni siquiera los pueden visitar. Exacto. Veía a Colosio que le quería inculcar a sus hijos la cultura mexicana, las tradiciones que tiene en México, y precisamente andaba en el estado de Michoacán y se encuentra con esa situación. Cómo en pleno movimiento de un festejo, de una celebración que hacemos los mexicanos a nuestros fieles difuntos, puede ocurrir esta situación tan indignante. De verdad, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está sembrado todo ese amor? Y fíjate, decía Monreal que no hay que subirnos al carro del odio ni al tren de la furia, y parece que eso es lo que están permitiendo, porque hubo ese llamado, y no solamente yo creo que de ese alcalde, yo creo que de muchos alcaldes han pedido el apoyo, el auxilio, y necesariamente tenían que pasar estas cosas para que entonces volteen a ver que efectivamente sí pasan, sí suceden, y son cosas que van a ser irreversibles, porque la vida
la vida ya no va a Pero te regresar. hago una pregunta, Yajaira, ¿quién incitó al odio? ¿Quién incitó a la división del país? Totalmente es una… Fíjate que yo hoy veo a la presidenta, que yo creo que si le dijeran, o en su soledad ella de decir, aquí está su pinche presidencia, tráguensela, yo me voy a la fregada. O sea, la veo incluso desesperada porque siento que las tomas de decisiones que está haciendo ni siquiera son de ella. Y cómo poder, ni siquiera puede contestar a preguntas que hacen los periodistas, de verdad, porque la ves y cuál es su respuesta es culpar al pasado, culpar a administraciones pasadas, en lugar de darle hoy de verdad esa solidaridad al estado de Michoacán, para empezar, al pueblo de Uruapan. Cuando ella dice, pues sí, es que mandamos las condolencias, no, es decir, aquí estoy de frente, firme, para darle resultados a México, para darle seguridad y certeza a toda la gente que se sienta segura de estar en México. Hoy, ¿sabes en qué panorama internacional nos estamos poniendo? Por la muerte de la que se han enterado muchos de ustedes de un presidente municipal, pero no ha sido el único. En Hidalgo, bien lo dijiste, ya tuvimos también un presidente que desafortunadamente también, y de la misma manera, ¿no? A balazos. Hoy esa no es la estrategia, no son los abrazos, de verdad, que han querido seguir implementando. ¿Cuántos más funcionarios, cuántos más líderes que quieren alzar la voz, que quieren que tengamos un México libre, en paz, tranquilo? ¿Cuántos más tienen que pasar para que México vuelva a tener esa paz? ¿Te acuerdas que hace 3 programas yo comenté el caso de Michoacán, donde nuestros amigos, los aguacateros, los empresarios, les dije, están dejando perder sus cosechas precisamente por ser víctima de la delincuencia organizada? ¿Qué ha pasado? Los limoneros. No han hecho nada, nada han hecho, el gobierno federal, son cómplices. Fíjate que voy a remarcar tantito que hoy que han dicho que tenía guardia del gobierno federal. Era la municipal. Pues entonces, qué miedo, porque si aún con esa seguridad pasaron estas circunstancias, ¿qué le espera a México? ¿Qué le esperan a los ciudadanos? No solo es Carlos Manso, también ayer mataron al sobrino de Hipólito Mora, también ahí en La Ruana, Michoacán, que bueno, hoy lo dijo su tío, el muchacho andaba en malos pasos, pero como dice, era el muchacho, no la esposa, y mataron a los dos. Pero lo curioso del caso es que a 100 metros de la casa del muchacho estaba un retén militar. ¿Cómo pasaron los delincuentes? Porque dice que bajaron en una camioneta de redilas con hombres vestidos de militares. ¿Cómo pasaron? Entonces, hoy, como dijo Yajaira, este país está totalmente destrozado, la seguridad es lo único que no existe, y en ese sentido, mi querido apóstol, yo quiero escuchar tu comentario en torno a esta terrible situación que vivimos, donde la seguridad en nuestro país no existe. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos, con el gusto de saludar a mi amiga Yajaira, que ya tenía un ratito que no nos veíamos aquí en el foro, y pues ya pasando hoy es el último día de la fiesta chantolera con lo del Ánima Sola, y esta fiesta de todos los santos del Chantolo, pues va a ser un año muy recordado en la historia de México por una terrible noticia que recibimos todos los mexicanos, que enlutó al país, que incendió las redes sociales y que ha generado mucha consternación, mucho dolor y mucha rabia de la sociedad mexicana por la muerte del expresidente de Uruapan, Michoacán, el señor Carlos Manso, quien fue acribillado en un evento público de su municipio, y que a los mexicanos nos trae muchas interrogantes, Yajaira. Fíjate que en nuestro país en los últimos 30 años hemos vivido situaciones como la muerte de Colosio, que generó una consternación, un odio, y que hasta la fecha la gente se sigue preguntando si fue un asesino solitario o fue el Estado. Y ese fue un tema del que se alimentó mucho la oposición, ¿sí? Y ese tema
acabó con la vida política de Carlos Salinas de Gortari, porque la gente en sus conjeturas lo vio como el actor intelectual de ese trágico asesinato. En el 97 hubo una matanza en Acteal, Chiapas, que también generó una consternación terrible en todo el país y a nivel internacional, porque mataron a 45 personas ahí en Acteal, gente que había sido desplazada, entre ellas mujeres embarazadas y niños, que también habían estado clamando porque habían sido amenazados y habían clamado apoyo, ayuda de las fuerzas federales para que fueran a resguardarlos. Nunca llegaron y fueron paramilitares y los asesinaron. Eso le costó la vida política a Ernesto Zedillo Ponce de León. Y en el 2014, ya con las redes sociales, ya nuestra generación fuimos enterados a través de las redes sociales de que 43 estudiantes de Ayotzinapa habían desaparecido y que no daban con su paradero. Hizo que todos colectivamente a través de nuestro dispositivo nos solidarizáramos, repudiáramos, criticáramos al gobierno de Enrique Peña Nieto y desde la trinchera y la distancia donde nos encontráramos, presionáramos para que el Estado actuara. Y fue cuando más políticamente creció Andrés Manuel López Obrador, porque él criticó y dijo que había sido el Estado, ¿sí? Y que un presidente de la República se tenía que comprometer para que eso se acabara. Y no solo acabó con la vida política de Enrique Peña Nieto, sino que hizo que Andrés Manuel se levantara con el triunfo electoral en la elección siguiente. El día de hoy estamos viviendo otra tragedia nacional, porque Carlos Manso no solamente era un presidente municipal de Uruapan, era una persona que demostró ser valiente, que él sabía que su municipio estaba bajo el dominio de la delincuencia organizada y que tuvo el valor, que puso de por medio su integridad y su honor para enfrentar los tiempos y los momentos arriesgando su propia vida. Criticó al gobierno federal por su inacción, les pidió ayuda y colaboración, y en los últimos tiempos él clamaba porque por favor lo fueran a ayudar, porque la delincuencia organizada estaba rebasando a su investidura como presidente municipal. Y lo matan cobardemente, y ahora la pregunta que nos hacemos muchos mexicanos es con dos interrogantes. ¿Lo mataron al presidente municipal de Uruapan o mataron al político que logró rebasar las fronteras de su municipio y se hizo tendencia nacional como una figura pública que los mexicanos deseamos que fuera presidente de la República? Porque así como está la situación a lo largo y ancho de nuestro país, México requiere que nos gobierne una persona que aún arriesgando su propia vida tenga el valor de enfrentar esta lacra que tiene a todos los mexicanos como rehenes. Y es bien difícil tocar el tema y hablar del tema porque sabemos que está en riesgo a veces hasta nuestra propia integridad. Exacto. Pero yo siempre lo he dicho, alguien tiene que hacerlo. Y desde la trinchera donde estemos tenemos que hacerlo, Yajaira. Porque a veces sobre el miedo y sobre todas esas cosas, cuando tú quieres un mundo mejor para tus hijos, cuando tú crees que esta sociedad merece algo mejor, levantar la voz y decirlo vale la pena. He estado en redes sociales con atención viendo primeramente el comportamiento de los mexicanos, porque todos se han expresado de alguna otra manera en las miles de publicaciones que salen en todas las redes sociales, y todas son de enojo, de odio y en descontento con el actuar de esta administración federal. Que me disculpe la presidenta de la República y quienes militan en Morena, pero la verdad hubo una inacción y la respuesta que esperábamos los mexicanos de la presidenta no es la correcta, porque ella no puede decir lo que dijo, de que la oposición se está apoyando, se está aprovechando del crimen
Porque ellos lo hicieron. Para politizar, no. Ellos lo hicieron, pero con no es Colosio. político. Sí, no. O sea, los miles y millones de ciudadanos que están escribiendo en redes sociales no lo están haciendo por un tema político, lo están haciendo por un tema de descontento, sí, porque es una cuestión social que rebasa colores y partidos. Pero tocas un tema importante, Paz. O sea, ellos siempre son purificados, ellos no tienen la culpa, tú lo nombrabas. ¿Quién fue el hombre que se benefició con los asesinatos de Colosio, con los de los 40 de Ayotzinapa? ¿Quién fue? López Obrador. Él fue el que le sacó mayor raja política, ese fue su discurso. Y cuando le tocó ser gobierno fue un cómplice de la delincuencia organizada, que ahí están las cifras, más de 170 alcaldes asesinados en el sexenio de López Obrador. Entonces, hoy que el pueblo, gracias a las redes sociales, se expresa, hoy que el pueblo habla con la verdad, pues se cae la máscara de lo que es Morena, de lo que es este gobierno de la Cuarta T, donde ellos jamás tienen la culpa. Y dice Paz, fíjate, y dice Paz atinadamente, buscan un culpable. Miren lo que dijo Luis Donaldo Colosio, a diferencia de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y esto lo voy a presentar para que ustedes vean la calidad, no de político, la calidad de ser humano de entre un personaje y otro. Vamos con el video de Luis Donaldo Colosio, que lo dijo el día de ayer. Me encuentro en Michoacán. Vine con mi familia para que mis hijos pudieran conocer las hermosas tradiciones de Día de Muertos que se viven aquí. Lamentablemente anoche tuve que terminar el día explicándoles cómo la tragedia volvió a alcanzar este estado. El lamentable asesinato de Carlos Manso es un cruel recordatorio de cómo el crimen organizado sigue azotando a nuestro país. Por si fuera poco, esto se da luego del terrible asesinato de Bernardo Bravo, líder citrícola también de esta entidad. Ambos habían denunciado tiempo antes presiones y avances del crimen organizado, amenazas y extorsiones. Quiero expresar mis más sinceras condolencias para la familia de Carlos Manso y para quienes han sido víctimas de esta violencia. Lo que está sucediendo en Michoacán y en otras partes de México no es normal. Estamos hablando de gente que alza la voz, que busca hacer justicia y que no se doblega ante las presiones de los criminales. Es terrible que la respuesta que encontraron de parte de las autoridades haya sido el silencio antes que el socorro. Esto nuevamente nos demuestra la urgente necesidad de fortalecer nuestros esquemas de seguridad pública, no solo desde lo federal, sino desde lo local. Policías municipales y estatales fuertes, fiscalías sólidas y profesionales y un buen sistema de justicia que esté al servicio de la gente y no de un régimen. Un mensaje para todas las autoridades. México nos exige empatía. México nos exige protección. México nos exige justicia. Me encuentro en Michoacán. Vine con mi familia para que mis hijos pudieran conocer las hermosas tradiciones de Día de Muertos que se viven aquí. Bueno, pues ahí están las palabras de Luis Donaldo Colosio, que toca un tema importante, el tema de la capacitación a los policías municipales, del apoyo a las policías municipales en el sexenio de López Obrador y en el de Sheinbaum. Son los sectores que han sido afectados con un recorte presupuestal impresionante. Y él lo decía, ¿quién cuidaba a Carlos Manso? Su policía municipal. No lo cuidaba la Guardia Nacional, no lo cuidaba el Ejército, lo cuidaba su policía municipal. Y Colosio, no de ahorita, tiene tiempo que él ha venido pugnando porque se destine mayor recurso para las policías municipales. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros agentes de reacción inmediata en los municipios. No va a venir la Guardia, no va a venir el Ejército. Hay lugares donde el Ejército nunca va a llegar. Entonces son las policías municipales. Y lo que dice Colosio tiene mucha razón. ¿Qué ha pasado con la Cuarta T? Pues simplemente desprotegieron el rubro de la seguridad. Hoy los policías municipales, lo hemos dicho, en todo el país están mal pagados, no reciben capacitación. Es una vergüenza ver a policías municipales con playeras común y corrientes en lugar de traer un uniforme. Y si a eso hablamos de capacitación, pues no existe. O buscan muchos de ellos irse a lugares donde pues ganan mucho mejor. Ese es el meollo del asunto de este gobierno corrupto que lamentablemente no acepta sus errores. Y voy contigo, Yajaira, porque te decía la diferencia de seres humanos, no de políticos, de seres humanos. Fíjate que ahorita que escuchaba yo a Paz haciendo esta remembranza de la historia. Fíjate, ¿a quién benefició? Decías, ¿no? Todas esas situaciones que han pasado en más de 18 años de campaña
que se llevó López Obrador, es a quien lo beneficia. Y antes de que sucedieran estos hechos, previo a que ya el presidente había pedido el apoyo, el auxilio del gobierno federal principalmente, se tocaba mucho el tema de Adán Augusto. Era el tema que estaba en auge, era el tema que estaba en boga, es de lo que todos estábamos comentando, que efectivamente y no lo han investigado. Él estaba metido en toda la porquería. Está metido en toda la porquería. Entonces hoy fíjate, yo no dudo que están generando desde ahí mismo la cortina de humo para que a él digan, ahorita la atención ya no es él, ahora la atención es quién mató a Carlos Manso. Fíjate qué astutos, y esto lo digo y lo saco a colación para que la gente lo sepa, para que estén actualizados en esa situación. Pero se equivocan, Yajaira, en estrategia. Por supuesto que se equivocaron. Se equivocan en matar a un hombre que, como lo dijo Paz, se convirtió en un referente a nivel nacional, y no comprando medios, sino hablando con la verdad, exigiendo lo que todos queremos, ver un político honesto. Carlos Manso nos hizo creer a miles de mexicanos que sí pueden existir políticos honestos, no políticos ladrones como los que nos gobiernan en todo, pero en todo el país. Carlos Manso era la gran excepción, o al menos eso es lo que nos había mostrado, y ese gesto era el que nos llevó a creer en la figura de Carlos Manso como un hombre que él decía, él quería ser gobernador, muchos lo candidateaban a la presidencia de la República. Yo siento que él pensaba paso por paso, ir avanzando, consolidarse como un referente a nivel nacional, lo iba a lograr, lo decía el hermano de Hipólito Mora en la entrevista que él hizo a Susana Uresti. Era el próximo gobernador de Michoacán, sin partido político, porque también eso hay que decirlo, el movimiento que impulsó Carlos Manso estaba fuera de tintes de colores partidistas. Él llegó por la vía independiente a ser presidente municipal. Y precisamente porque ya no sintió ese cobijo y esa honorabilidad con la que él creció y quiso formar parte de las filas de Morena. Precisamente él tomó la decisión de ser un candidato independiente. Y sepan que para ser un candidato independiente hay que reunir una serie de requisitos, una serie de firmas, y la gente lo apoyó. Y es el segundo municipio. Y ganó con contundencia. Claro, es el segundo municipio más grande del estado de Michoacán. Y hay que decirlo, que durante… Mucha gente ya lo esperaba como uno de los aspirantes a la candidatura a la gobernatura. Hay que decirlo, porque esto también no se ha dicho. Durante el año… los 13 meses que gobernó Carlos Manso, la delincuencia organizada no pudo entrar a Uruapan. Ese fue el gran trabajo en materia de seguridad. ¿Quién no pudo entrar? El Cártel Jalisco Nueva Generación, que esto lo dijo Luis Chaparro, periodista de investigación, porque el otro cártel que está o que tiene dominio, que quiere dominar Uruapan, son los Viagras. Entonces Carlos Manso se fajó, no los dejó entrar, y el pueblo se sentía seguro. Hoy en su velorio, las entrevistas que hacen algunos compañeros de los medios, la gente lo dice: ¿quién nos va a defender ahora? Ganó la delincuencia organizada, mi querido Paz Ortega, después de que él fue el hombre que los contuvo de que dejaran de contaminar a las familias de Uruapan. No, fíjate, a mí me queda claro que el presidente municipal Carlos Manso era la punta del tren, pero ya tenía un equipo muy consolidado, porque el frente no lo estaba haciendo solo, lo estaba haciendo él con su policía municipal, la tenía bien equipada, sus directores… Que por cierto suspendió el día del grito, porque habían matado a uno de sus directores de seguridad pública y un pueblo que lo respaldaba. Entonces yo creo que ahorita el legado no se pierde, la lucha va a continuar, y yo creo que ahora sí va a tener el apoyo y el respaldo del Estado, porque va a tener la presión de toda la gente en lo largo y ancho del país. Yo siento que no van a respaldar, y creo que ahí es donde el movimiento independiente va a agarrar mucha fuerza. Y qué bueno que me está viendo Miguel Monterrubio, en la mañana me marcaba y me decía, y fíjate qué buena pregunta me hizo Miguel, me dice: tocayo, ¿crees que las candidaturas independientes por primera vez en la historia de nuestro país vayan a jugar un
partido importante en los próximos procesos electorales, porque cuando hablábamos de los independientes, los poquitos que surgían, como dice Yajaira, batallaban para las firmas sin recursos y hacían campañas muy raquíticas, no figuraban. Ahora, con este movimiento que impulsa Carlos Manso a través de las candidaturas independientes, se puede vivir una nueva etapa a partir de decir, no quiero al PRI, no quiero a Morena, no quiero al PAN, voy por el independiente. Es que el tema a nivel nacional no es ese en este momento. No, el tema a nivel nacional es de indignación por la inacción del gobierno federal. Tal vez más adelante ya empiezan a surgir temas de este tema trágico, pero yo creo que esto va a continuar. Yo creo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, va a ser recordada en la historia por ser la primer presidenta mujer y por el tema de Uruapan, sí, Michoacán. Que no hizo nada, 14 horas y media salió para… Es una crisis nacional para ella, o sea, estaba en estado de shock, tardó mucho para salir porque no sabía qué decir, y cuando ya salió, dijo lo que la gente no quería escuchar, y tú lo puedes ver en los comentarios que escribió, que plasmó la gente en todos los medios donde publicaron su conferencia. Fíjate, lo dijo Colosio, este es un mal que se vive a nivel nacional. Y claro que se está viviendo a nivel nacional. Anoche en Tempoal, Veracruz, mataron a una joven en plena fiesta del Chantolo. Hay medios de comunicación que buscan el amarillismo y dicen, lo mataron en la tarima. Falso, no lo mataron en la tarima. El joven estaba parado a la altura del Banco Banamex en Tempoal, Veracruz, ahí estaba observando cuando llegaron y ¡pum!, lo mataron. Pero, repito, fue Tempoal también anoche, fue Pisaflores la semana pasada. Mi pregunta es, ¿quién más sigue? ¿Qué más sigue en este país falto de seguridad, donde la delincuencia entra como Pedro por su casa al municipio que quieras, al municipio que quieras? Estamos hablando que entraron a Pisaflores, un municipio donde el acceso es complicado en el estado de Hidalgo, no puedes accesar de una manera tan fácil por las condiciones geográficas que tiene Pisaflores. Estamos hablando de Tempoal, Veracruz, y podemos seguir en Pánuco, en Tuxpan, en el Higo. A ver, Toscano, pero también, a ver, ya hablamos de la parte que le tocaba al gobierno, le toca y no ha hecho. Sí. Pero también está la parte que nos toca a nosotros como padres. Te voy a hablar de como padres y sociedad. Por ejemplo, en el caso de Pisaflores, al que tienen como presunto ejecutor es un jovencito. Y el que mató a Carlos era un jovencito. Y el que mató al presidente de Uruapan, dicen que no llega ni a los 19 años y que probablemente sea menor de edad. O sea, es hijo de alguien. Sí. Es hermano de alguien, es sobrino de alguien, es primo de alguien, es vecino de alguien. O sea, y algo tenemos también nosotros como sociedad. O sea, y porque no todo puede recaer en el Estado. Fíjate, o sea, que ellos tienen que ser garantes de cuidarnos. Y hace algún tiempo tú y yo discutíamos cuando yo te decía que dieron a nivel nacional una encuesta y decían que la segunda fuerza empleadora en el país es la delincuencia organizada, y tú me decías, no es cierto, ahí están. Las condiciones económicas que vivimos en nuestro país a veces orillan a estos jóvenes, a estas familias a incurrir, pero ¿qué detona el que ellos tomen esa decisión? La falta de valores en el hogar, porque lo decía Carlos Manso, si ves que tu hijo anda por el mal camino y te haces el ofendido cuando el vecino, la novia, el primo te dice, oye, tu hijo es marihuano, anda en la delincuencia. Ah, no, uno se ofende. No, mi hijo no, ¿cómo vas a venir a hablar mal de mi hijo? ¿Y qué pasa? Que en la casa te tapas los ojos, te conviertes en cómplice de lo que en un futuro va a ser un delincuente en potencia. ¿Cuántos casos hay de esos? De madres que están llorando a sus hijos detrás de una tumba. ¿Por qué? Porque son cómplices, y aquí sí, esto también va a ser un parteaguas. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo le permitimos a nuestros hijos que rebasen los límites y nos hacemos patos? Tenemos el ejemplo, ¿se acuerdan el caso del pleito de los niños San Felipe
Huejutla, y decíamos, cuestiones de valores. Pero se ofendieron los padres de familia, y bueno, pues represalias contra la mamá de los golpeados. Entonces, como sociedad, como autoridad, también creo que somos hipócritas cuando se nos señalan los errores. ¿Te imaginas que el presidente municipal hubiese salido de Huejutla en su momento a dar un mensaje duro hacia su hijo? O el mensaje fuera otro. Algo tenemos que hacer. Sí, algo como sociedad. Y dices tú, a veces cuando crecen nuestros hijos queremos darle lo que nosotros no tuvimos. Queremos darle sin que hagan esfuerzos o tengan sacrificios. Fíjate Queremos vestirlos bien, alimentarlos bien, darles cosas que no podemos. que a lo mejor Pero no les ustedes no tuvieron como pero papás. no les enseñamos a trabajar. Fíjate. Y ¿sabes qué? La salida más fácil es que no hay oportunidades. Y si tú caminas en el mercado municipal aquí de Huejutla desde las 4 de la mañana, te encuentras chavitos que ya están levantando una cortina, que ya están trabajando. Fíjate, yo les voy a Entonces, platicar lo demás es pretexto. rápidamente una anécdota. Yo tuve una madre que no tuvo estudios profesionales. Mi mamá estudió hasta tercer año de primaria, pero me inculcó valores. Cuando yo empecé a crecer, cuando yo iba a las discos, yo regresaba y mi mamá me iba a oler, que no oliera alcohol, porque si olía alcohol, era chinga que me metía. Y siempre crecí yo, me decía, cuidadito, te veo con un cigarro en la boca, porque te voy a meter un tizón en el hocico para que se te quite la maña. Sí. Eran las palabras de mi mamá. Hasta la fecha jamás he probado un cigarro. Entonces, digo yo, son las cosas que te enseñan. Que te marcan. Sí, que te van marcando, y así hay muchos hogares, pero también hay muchos hogares donde por diversas situaciones, pues, situaciones que se dan en la vida, hay madres irresponsables, padres irresponsables, que dejan a los jovencitos al algarete y van buscando, pero también depende de la cabeza, porque ahí tenemos el caso de Colosio. Niño, quedó huérfano, y mira el personaje que es hoy políticamente en la sociedad. Es un joven que se ha ganado el respeto de nuestro país. Y fíjate, yo aquí antes de leer algo alusivo a eso, es que efectivamente lo mencionaba yo al inicio de mi intervención, y cómo les hablaban en ese lenguaje directo, firme, con decisión a los padres, ¿no? Si tu hijo, si tu sobrino anda mal, corrígelo, no lo dejes andar en ese mal camino. A los papás, amen a sus hijos. O sea, ¿qué estamos haciendo hoy como sociedad? En que esa parte también nos corresponde, ¿no? Desde una elección para nuestros hijos, para cómo les vamos a hablar, para cómo los vamos a educar, qué conexión hay con los hijos, porque incluso hay padres que están ausentes aunque están presentes, porque no. Hoy mucha gente se enrola en los medios digitales y deja de tener esa conexión que a lo mejor a nosotros, como no existían, la teníamos con nuestros padres, con nuestros tíos, y había ese acercamiento. Hoy la pregunta para todos ustedes, para todos nosotros, es ¿qué parte como sociedad nos toca hacer? Porque sí, también esa es parte de esa responsabilidad en la selección, como ya lo decía bien la presidenta, ¿no? Fíjense por quién votan. Ahora sí, toca decirlo. Pero fíjate, Yayis, en el tema de los jovencitos, fíjate, son tan engañados. Este jovencito que mata a Carlos Manza, les prometieron 50,000 pesos a dos. O sea, les iban por 25,000 pesos, fueron a matar a Carlos Manzo, y lo peor, que ni lo cobraron. O sea, porque les prometieron que si hacían el trabajo. Y uno de ellos también muere, ¿no? Sí. Fíjate, decía Samuel Medina, que nos está viendo, dice, lo que Colosio afirma no puede ser ni debe ser tomado en cuenta, pues quien le sigue siendo servil a los asesinos de su padre no es digno de credibilidad. Y también me voy a lo que comenta nuestro amigo Onésimo. Los líderes de Morena en todos los niveles reforzarán la narrativa chorera, argumentando politiquería, escuchándose en los regímenes de gobiernos anteriores, como si la mayoría de los mexicanos, principalmente los jóvenes, fuéramos retrasados mentales o no supiéramos razonar entre lo que está bien y lo que está mal. Me ha tocado escuchar personas que saben que las cosas están mal, lo dicen, pero les consuela la dádiva
a través de las pensiones, programas que reimplementaron con los fines de siempre electoreros. Fíjate, dice sí, también Enrique Martínez, dice, somos responsables de los padres de cada padre, sabemos cómo anda cada hijo, es lo que yo digo, sabemos qué hacen, solo que los padres somos alcahuetes en todo con el afán, dice, de valores en cada hogar y sociedad. Es lo que yo estoy diciendo, a veces nos ofendemos que te digan, oye, vi a tu hijo con un cigarro, o lo vi con una caguama. Dice Onésimo, que antes nuestros padres usaban terabuteadas. Y sí, o sea, fíjate, yo tuve un papá muy estricto, muy estricto. Somos de esa generación. O sea, Sí. a mí no me dejaban ir a las discos. Tenía yo que hacer muchos méritos para ir a una tarde. Yo iba a las discos y mi papá me decía, te doy permiso hasta las 12. Y Ajá, llegaba, no, y fíjate, ni a pero las lo peor, 10, 11. el oso. Llegaba mi papá por mí a la disco y me mandaba a anunciar en el sonido. Y todavía decían, a Miguel Ángel Toscano lo busca su papá en la puerta. O sea, de esa, primero sí sentía fea, pero ya después había un grupo de papás que los iban a buscar, entonces dije, no soy el único que van por mí, y iban varios papás, pero por si yo me iba a la disco a las 9 de la noche, Cuando a las mencione, 12. les decían, cuando mencione el nombre de Miguel, es Ya. que ya tienen que salir. Sí, los yo, demás. ya mi Sí. papá, y como mi papá pues fue alumno de la secundaria, pues conocía a los maestros. Pues Entonces, fíjate que algo importante que mencionabas, Miguel, ¿qué consecuencias va a traer todo ¿y esto? qué consecuencias va a traer? Efectivamente, una de esas va a ser la revocación de mandato, Sí. ¿verdad? Que ahí yo creo que pues la van a pensar. Yo espero que a la gente, a la sociedad, no se nos olvide estos hechos, estos sucesos, porque a lo mejor pasan en muchos municipios y no han sido tan vistos como hoy, a lo mejor el foro que le dieron desde antes a Carlos Manso, cuando exigía la seguridad, cuando pedía el apoyo para su municipio, ¿no? En otros. Pero fíjate que va a pasar a la en historia medios de ese comunicación. mensaje de Carlos Manso donde regaña a las madres de familia, donde esto que estamos diciendo él se los decía claramente, péguenles una chinga. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, dice Enrique, los alcahueteamos, efectivamente. Si vas, te dicen, oye, Paz, fíjate que tu hijo lo vi allá. No, ¿cómo vas a creer? Es chismoso, es chisme. En lugar de decir, a ver, hijo, ven para acá, me contaron esto, así, no, bueno, pues que me quedes castigado, hasta que me digas la verdad. Y tratar de corregir, pero no lo hacemos, y así hay muchas familias, y como padres, pues somos alcahuetes. Pero bueno, ahí queda el asesinato de Carlos Manso, que lamentablemente va a provocar un movimiento muy cañón a nivel nacional, y lo digo muy lamentablemente para quienes tienen hoy el poder, y pueden surgir muchos, Sí, pero muchos otra líderes. consecuencia Sí, va a ser las candidaturas independientes. Va a ser un antes y un después. Exacto. Sí, totalmente. Y ¿sabes qué es lo lamentable, Paz? Generó una reacción colectiva en todos los sectores. Sí, yo Ahora, creo que ¿qué políticos porque van a lograr sobrevivir a esta crisis? ¿Quiénes van a salir con el cuello en alto y quiénes se van a agachar ante esta situación? Porque también se les va a señalar, sea PAN, sea PRI, sea Morena, sea del partido que sea, el pueblo y sí los va a señalar. Oye, fíjate que un amigo de nosotros, me decía, aún con todo esto, le va a alcanzar a Morena para No. 2 administraciones No, más. ya no, ya ¿Tú se van. ¿Cómo ves eso? A ver, Ya se van. Te voy a decir algo. Ya se Tú van. bien sabes que cuando pasan cuestiones así que le afectan directamente al poder, al Estado, sacan la caja china. Yo creo que en días más vamos a ver un escándalo de la También. farándula, Sí. van a detener a un gobernador, futbolista, a un gobernador lo van a detener, algún político de peso para generar distracción, y en semanas vas a ver las encuestas que van a salir a decir de que el hecho no afectó la popularidad de la presidenta, que al contrario subió 2 puntos, Bueno. y vas a ver a la dirigente nacional de Morena diciendo que la gente quiere que el expresidente haga una gira nacional porque tienen muchas ganas de abrazarlo. Ya te Van tengo- a querer distraernos, Ya pero te va a tengo ser el distractor. pero va a ser muy difícil. Ya te tengo el distractor. Está la selección mexicana femenil sub-17 que avanzó a semifinales en el Mundial de la categoría. Si México avanza a la final, ese va a ser el tema. Vas a ver, todo mundo va a hablar de Ya con las redes sociales sí. va a ser muy complicado. Sí, va a ser complicado, pero bueno, vámonos. En la fiesta del Chantolo, pues se vivió en diferentes municipios, repito, ayer en Tempual, lamentablemente se viste de tragedia, pero ¿qué fue lo que me encontré yo en Tempual?
y lo que vi en red social, principalmente en el estado de Veracruz. Alcaldes ausentes, los alcaldes se hicieron a un lado ante la fiesta, ante los destrozos que dejó en este caso Priscila. Por ahí te mandé una foto. En este momento hay que informarles, está bloqueada la vía de comunicación, la carretera México-Tampico a la altura de la Y de Ligo. Habitantes de las comunidades de Ligo como el Oxtón, Vega del Paso, están bloqueando la carretera porque los malditos sensores de Morena no los fueron a tomar en cuenta. Esa zona, quien no conoce Vega del Paso, quien no conoce el Oxtón, quien no conoce el Cube de la Vega, bueno, pues son zonas donde pues el agua arrasó las casas y es un sector plano, o sea, ellos no tenían para dónde correr. ¿Cómo lo hizo esa gente? No lo sé, pero es una zona muy complicada y salieron a bloquear la carretera México Federal, Tuxtlan-Tampico a la altura de la Y de Ligo. No hay paso y dice la gente que no se va a quitar porque piden que los censen. Imagínate, yo me pregunto, ¿cuánto circo armó Sheinbaum para decir los voy a ayudar? La desgraciada gobernadora de Veracruz, el video que le filtran donde sale a decir que ya no den dinero, que porque ya dio mucho. ¿Cómo va a dar mucho si hay gente como la que estamos viendo en las imágenes que no ha sido ni censada ni ha recibido un solo apoyo? Entonces, esta situación está pasando en el Ligo, Veracruz, está bloqueada la vía de comunicación. Si usted quiere ir a Tampico, pues tendrá que buscar vías alternas porque está bloqueada la comunicación y dice la gente que no se va a ir porque también otro tema, no los han ido a ver, no los han entendido, no hay una autoridad que vaya y dialogue con ellos, el bloqueo sigue. ¿Qué piden? Piden que los censen nada más para que puedan O sea, fíjate, pero yo ahí voy a algo, fíjate, yo veía a nuestro gobernador, ahora que anduvo en... Hoy vino a Xochitlipan. Sí, vino a Xochitlipan, Cuautla y Atlapesco. Y publicó, ¿sabes qué publicó en su red social? Que apenas hoy vino a que se instalara una mesa para censar a los damnificados. Es lo que dice, no sé si se equivocó, sí, yo también no comunicación social. No quise ir yo a la gira porque dije... O sea, ahí publicaron, me encuentro aquí en el municipio de Xochitlipan, instalaron una mesa para censar a los damnificados. Pero censa y va al puente. No, por eso. En el puente no están los afectados de Xochitlipan están en las comunidades. O sea, hay comunidades de Tianguistengo sí, que se perdieron completamente. Chapula se perdió y miren que a mí me causa mucha tristeza porque tuve la oportunidad y fue a Coatzacoalcos, Cuautla y terminó en Atlapesco. Pero fíjate, yo veía la cara del gobernador en aquella ocasión cuando recién pasaron las lluvias. Pero yo creo que era como de desesperación, de decir, ¿cómo vamos a afrontar esto? Si ni la misma presidenta de la República tiene un esquema, tiene un protocolo o tiene una vía, una estrategia para poder resolver temas de la naturaleza. No sabe cómo reaccionar. Pues ahí está la prueba. No se siente respaldado. Ahí está la prueba ahorita lo estamos viendo con la gente de Ligo. Yo entonces, llegué a ver casas de amigos de Ligo que se inundaron. Yo tengo familia en el Ligo y también se vio afectada. Pero bueno, eso es lo que nos encontramos. Vi la historia en Tempoal, Veracruz, y miren lo que me fui a encontrar en Tempoal, Veracruz también. Una fiesta que el pueblo, por eso me he cansado de decir que Tempoal vale mucho, porque la fiesta del gobierno. Vámonos con el video que te mandé donde aparece el libro de Tuxtlan Noticias. Es un reportaje que hice en Tempoal, Veracruz, platicando con gente damnificada que salió a bailar y que dice cómo la pasaron la ayuda del gobierno y cómo el gobierno también desapareció de la fiesta del Chantolo. ¿Es el video? No, ese no. Los efectos de Priscila te dejaron en la lona, por no decir casi muerto, pero Tempoal se ha levantado y pese a la tragedia de ese fenómeno natural, hoy vive la mejor de sus fiestas. El Chantolo 2025 es todo un éxito en Tempoal, Veracruz. Así lo demuestra la ciudadanía que ha salido una vez más a disfrutar de esta gran fiesta, mientras la representación municipal se encuentra ausente, demostrando una vez más que la fiesta del Chantolo en Tempoal es de las y los tempoalenses y no
de los gobiernos corruptos. Hoy Tempoal vive, hoy Tempoal disfruta de su gran festividad. Y la gran pregunta es, ¿en dónde? ¿En dónde están las autoridades que lo gobiernan? Y aquí el ejemplo de un pueblo que sabe luchar por su tradición, que la mantiene viva y que la preserva. De verdad es una emoción verla bailando, verla de pie, verla sonriendo, verla disfrutando. Después lo que pasamos por la pasada creciente de este año 2025, donde el 100% de nuestra comunidad estuvo bajo el agua. Desde luego que la sociedad, como siempre, fue la que nos salvó, fue la que nos respondió, la que nos tendió la mano, la que nos llevó de comer, la que nos llevó víveres, la que nos llevó ropa, zapatos. Quien no pudo llevar nada llevó su palabra de aliento y ahí estuvieron con nosotros. Desde luego se siente el amor de la sociedad en casos como el que pasó, no solamente en la comunidad de Tancheche, sino todas las comunidades afectadas y la cabecera municipal, donde la historia fue la misma, la respuesta fue de la sociedad organizada. Y en efecto, así como el pueblo se unió durante la tragedia, en esta gran fiesta del Chantolo se volvieron a unir, sacando la casta, sacando la garra, pero sobre todo el amor por esta bella tradición que identifica a Tempoal, el lugar donde se llora, se baila y se ríe con los muertos. Luego que sí, pase lo que pase, nosotros disfrutamos nuestra fiesta. Afortunadamente fue un saldo blanco el de la creciente, pero aquí estamos recordando a quienes nos han adelantado en el camino, en otras circunstancias lo estamos recordando y por eso nos ayudamos a reponer, a salir de pie, a estar de pie, a levantarnos, a lograr salir nuevamente adelante, pero sobre todo también salir a bailar. Sigue siendo y seguirá siendo, yo creo, por el resto de la historia de nuestro municipio, lo que es el Chantolo en la Huasteca, el día de la fiesta y Día de Muertos en Tempoal, Veracruz. Es algo indescriptible, algo que se vive, algo que cada uno de los tempoalenses tenemos la responsabilidad de mantener y de trascender a través del tiempo. Finalmente, el conocido profesor Luis Albino Campos deja en claro que la fiesta es del pueblo y es el pueblo quien le da vida al Chantolo en Tempoal, Veracruz. De las autoridades dijo, no las hemos visto desde hace mucho tiempo. Mensaje desafortunado. Ahí se cooperan. No hemos tenido la autoridad, no solamente en el foro tradicional, durante los 4 años fue la misma historia. Desafortunadamente no se equivocaron ellos ni la culpa no es de ellos. La culpa es de quienes los apoyaron, de quienes les creyeron y de los más de 6,000 personas que convencieron y que hoy vemos el resultado. Así es, desafortunadamente, pero bien lo mencionas tú, de las frases célebres que trascienden en el tiempo cuando sucede esto. El pueblo nunca tiene lo que merece, nunca tiene lo que corresponde, siempre lo que le merece. Bueno, pues ahí está la frase del profesor Luis Albino Campos. O sea, ante la tragedia, un gobierno que no estuvo, y él lo dice, no estuvo 4 años, no estuvo en la tragedia y no estuvo en la fiesta del Día de Muertos, pero este panorama también en el Higo se me olvidó bajar el video y le hicieron una parodia al presidente municipal Víctor Lara. Le hizo la gente una parodia porque no estuvo, porque no apoyó a los damnificados y bueno, Tempoal y el Higo alzaron la voz. Tantoyuca, una situación que creo que el pueblo se va a arrepentir de haber votado por quien votó. Hoy, lo tengo que decir, la organización en Tantoyuca espectacular. El doctor Guzmán respaldó su fiesta, pese a que ya se va. Y bueno, si usted fue a Tantoyuca, qué bonito estuvo la fiesta en Tantoyuca, estuvo el alcalde presente. También hubo muchas comunidades ahí que y fueron también estuvieron afectadas, pero esa es la diferencia. Un gobierno responsable que te dio la cara durante la tragedia, como fue el gobierno panista, que estuvo contigo en la tradición, y en el caso de Tempoal, un gobierno del Verde, un gobierno de Tempoal de el PES, que ahora son Morena, que no estuvieron, no están y no van a estar. Esa es la cruda realidad, a diferencia de lo que vivimos en el estado de Hidalgo, donde los alcaldes sí estuvieron, pero los entiendo, porque aquí estamos empezando los gobiernos, allá van de salida. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona en Veracruz? Eso, dijera aquel, cuando te vayas, hazlo bien.
hazlo con la frente en alto, vete bien con tu pueblo. Hoy te pregunto, Víctor Lara, alcalde de Ligo, este chamaco, fíjate, el chamaco Néstor Rodolfo Rivera, un joven médico que tiene todo o tenía un futuro en la política, no haber sabido aprovechar la posición que tuvo, o sea, no fue alcalde por él, fue alcalde por su padre, pero no se supo ni formar. Gobernó su padre. Y gobernó su padre, pero él hubiese aprovechado para formarse como un político a futuro, pero desaprovechó la oportunidad. Quizá a lo mejor no le llama la atención el mundo de la política, quizá fue obligado por las circunstancias, pero como lo dijo el profesor Luis Albino, quien tiene la culpa es quienes votan por ellos. Entonces, me uno a lo que tú decías, Yajaira, si no aprendemos como pueblo a votar, vamos a estar pasando lo que estamos viviendo en el municipio de Huejutla, donde pues la fiesta fue un éxito. Habrá que preguntarnos cuántas ganancias le dejan al señor del Palacio Municipal. Ese es Bueno, el aquí tema. afortunadamente Huejutla pues no tuvo tantos daños. No tuvo daños con lo de como la lo, contingencia. como de- lo tuvieron del municipios de la sierra o huastecos de este otro lado que se vieron afectados. Eso le permitió que llegase mucho movimiento de personas, de que hubiese mucho turismo. Aún así, fíjate que mucha gente la pensó, bueno, una porque tocó fin de semana, sí, y otra porque las carreteras de Pachuca Pues acá está está devastada. O sea, a mí cuando me preguntaban, Yajaira, ¿cuál es en el caso de Tlanchinol, cuál es el mayor daño? Pues es que los caminos, Sí, todos las los vías. caminos, todos los accesos a todas las localidades estuvieron dañados, y es ahí donde se preocupó el alcalde de estar mandando maquinaria. Ya no había maquinaria, Paz, era increíble, de que limpiaban y a los 2 días nuevamente o ese mero día otra vez estaba el desgaje de los caminos. La carretera 85 quedó totalmente devastada. Hay un tramo, y aquí ojo para los amigos que circulan hacia la sierra, hay un camino antes de llegar a la Virgen, un pedazo antes de llegar a la Virgencita que tiene ya unos pedacitos que se ha ido. Que se ha ido. Que ¿Cuánto tiempo lleva ese desgajamiento? Como un mes ahorita. Tiene años. No. Ese tramo donde ya se fue ese pedazo, ese carril, se va a ir todavía más carril. No, Sí, pero tiene años y no lo han y para atendido. el otro lado tiene El cerro. El cerro. Eso es uno. Y otro, en la recta, saliendo de Tlanchinol, de allá para acá, en la recta que le dicen la montaña, hay también otro tramo, sí, ya tiene años, y estaba el socavón, y ahorita con esto ya completamente se fue. Y Entonces, bueno, a esto que dices tú, la polémica que se armó entre diputados, donde los de oposición, me gustó la postura que tuvo Claudia Lilia Luna, la del PAN, la postura de Marcos, donde pues le pidieron a los legisladores del partido oficial que se sumaran a la exigencia de que… Asignación de recursos Exacto. extraordinarios para lo de la contingencia. Sí, y no quisieron. Qué lamentable, ¿no? Sí. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuánto recurso extraordinario han gestionado los legisladores de Morena para Hidalgo? Repito, son de Morena porque no hay uno de oposición. es histórico. ¿Sí sabes? Es histórico. Es histórico lo que han gestionado. Sí, vi que lo publicó el diputado Azael, ¿no? 0 pesos gestionaron Es para el histórico. gobernador Julio Menchaca para el O sea, próximo año. Y ahí la gran sí, situación. ahí sí no son sus aliados. Sí, pero la gran pregunta es, o sea, son aliados de Julio Menchaca, no le gestionaron un peso cuando el O Estado tal vez está… porque se lo van a mandar ahorita de manera extraordinaria por lo de la contingencia. No, ya no mandaron, ya dijeron lo que van a autorizar, creo que autorizaron 800 millones y decía los diputados de oposición 1.500 más o menos, para No, más o pero menos. hablo de la federación, porque Claudia Sheinbaum dijo que iba a arreglar todas las carreteras. Paz, si el caminos, presupuesto y se lo van a Con el llevar bachetón. para pagar la deuda externa, van Por eso a ahorita vamos pagar a ver. 1.8 billones de pesos Qué de puro, lamentable, ¿no? de puro rédito, de rédito. Qué O sea, no, ni siquiera le estás abonando a la deuda. Y entonces eso es lo que les reclamaba Ricardo Anaya. Es inconcebible que se gaste esa cantidad de dinero en puros intereses de la deuda. Por eso les decía, 200 años, la deuda fue de 10.55 billones de pesos, billones. Morena en 7 años ya
hizo los 10.3 billones de pesos. Fíjate cómo todavía el senador Macedo tiene la desfachatez de preguntarle y cuestionarlo de quiénes eran los deudores. Salgado Macedonio. Macedonio dije, sí, Macedo dije yo, Sí, Félix Salgado Macedonio, el hombre de las motos. ¿Con qué desfachatez le dice que quiénes son los No esperaba esa respuesta, que Yanis. debían y quiénes habían hecho esa deuda para el país? O sea, ahí le dijo, de tal fecha a tal fecha es no esta se esperaba. cantidad, y de esta a esta la duplicaron estos otros, ¿no? O sea, se quedó perplejo. Sí. ¿No? Es inconcebible. Y fíjate que ahorita yo creo que por eso se preocuparon el gobierno en turno, yo creo que por eso se preocupó por tener el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, pues para tener todo, porque donde no puedan ganar van a hacer trampa. Así es. Y van a querer todo. Pero fíjate que también va a llegar un momento en el que ya no les va a alcanzar el dinero. No les va a alcanzar, yo siento que ya se van. Ya fue debut y despedida, le va a pasar lo del no les va a Calderonato. alcanzar el dinero para seguir dando. Sí, lo que le pasó a Acción Nacional. Acuérdate, ¿cuál fue la tragedia de Acción Nacional? El enfrentamiento con la delincuencia, que no pudieron, las muertes, y se lo cobró el país. Ahora, ¿qué le vamos a cobrar a Morena en la elección del 30? La muerte de miles. Ahorita en el 27 yo creo que ya se van a... Sí, va a haber muchos cambios. ¿Qué estará Equilibrios. pensando el cabecita de algodón ahorita? No, pues con se le todo? ha descuadrado el escenario. Sí, se le descuadró el completamente. escenario. ¿A quién? O sea, si Al abuelo. odiaba a Omar García Harfuch, Sí, ahorita lo va a requete odiar. Y lo va a culpar de 1000 cosas. Harfuch iba muy que- bien, ¿no? Pues bueno, para cerrar rápidamente, porque nos estamos yendo. Paz, el papel de los legisladores hidalguenses en el Congreso, después de esta evidencia que les ha hecho Claudia Línea y el niño genio, como tú le dices. Pues el gobernador dijo que no era necesario, que porque había los recursos suficientes en partidas especiales para dar frente a la contingencia, y aparte de la promesa de la presidenta de la República de que les iba a mandar dinero extraordinario en este 2025 todavía a Hidalgo. O sea, ella cuando vino a Tianguistengo dijo que no se preocupaban, inclusive hablaron de reubicar comunidades completamente, y esto cuesta muchísimo dinero. Entonces yo creo que si ella ya les va a mandar por delante, por eso ya no les va a dar después. Es el sentido lógico que yo le pudiera encontrar. Ahora, a eso. políticamente, mi querida Yaris, ¿qué lectura le das a esta evidencia que les hacen Claudia Lilia y el niño genio, como le dice Paz a Marco Antonio Mendoza, a los legisladores de todos los distritos? ¿Con qué cara van a regresar a los distritos a hablar, como lo dijo Paz, de que me interesa tu bienestar? Pues, fíjate, hoy, por eso te decía que es histórico. Yo recuerdo que antes se reunían los legisladores, incluyendo los de oposición, los que llegaban de manera plurinominal, y se juntaban todos a trabajar no por el interés de su partido, sino por el interés del Estado de Hidalgo. Y yo recuerdo que cada año era histórico el presupuesto que podían tener para Hidalgo. Hoy no tienen cara, no tienen huevos suficientes para poderle decir a la presidenta y poder exigir recursos para su estado, porque no hay dinero. Pero tú sabes, Yajaira, perfectamente que en el cabildeo en San Lázaro, para que los diputados pudieran lograr el incremento del presupuesto, siempre estaba la gestión acompañada del gobernador en turno. Exacto. Siempre era el gobernador en turno, visitó a la Cámara de Diputados, se reunió con todos ellos y se fueron a las Era reuniones la necesarias. noche de las puñales, decía Omar ahorita Fayad. ya sabes qué es lo que yo veo, que todos aquí en el estado están preocupados por quién va a suceder a Julio Sí, Menchaca. eso- Y entre todo eso están dejando solo al gobernador para poder atender los problemas sociales Está solo. que le están dando Vi la al entrevista estado. que le hicieron los hijos del pueblo a José Antonio Rojo, y fíjate que es algo que aquí lo hemos comentado, no sé si José Antonio nos vea, no lo sé, o si alguien les dijo en la Huasteca. El lunes hablamos de en este la- tema. En la Huasteca opinan eso, pero lo que nosotros hemos dicho, que tiene un mal gabinete, y lo dijo José Antonio, tiene un muy mal gabinete,
Y dijo, pues así. Pues esa es mi lectura, ¿no? Yo para Pero bueno, cerrar, vamos a para antes de irnos, cerrarlo. A la o sea, güerita me la están tundiendo en Tlanchinol. A ver, güerita, explícame rápidamente por qué te está tundiendo la superregidora del pueblo, la regidora que quiere al pueblo, la regidora que ama al pueblo, la regidora que hace tranzas y no es para el pueblo, es para su bolsillo. Cuéntanos, otra vez regresó a las andadas esta regidora asesorada por el chamaco, este niño genio de Morena, de aquí de Huejutla. Bueno, rápidamente, porque fíjense que se tienen que actualizar mucha normativa de los municipios y como bien saben, los que son los encargados de hacer la normativa del municipio es el cuerpo edilicio del municipio, que corresponde a los regidores, que es en cabildeo. Pero bueno, yo hice la propuesta de actualizar, no de crear, solamente de actualizar, porque me parece que el código de conducta es algo que es la forma en la que los servidores públicos del municipio se van a llevar su actuar, que habla de la honradez, de la eficacia, de la eficiencia, de la lealtad, de conducirse con respeto. Y bueno, efectivamente plasmé el código que ya estaba de hace años, sino como me dice Onésimo, pues imagínate los diputados que llegan y está ya la legislación, pues van a hacer un copy page. No, es eso, si eso funciona para el municipio, eso se queda. Exacto. Solamente hay que actualizarlo con los nombres de los regidores actuales. Y bueno, creo que eso no lo sabe la regidora, pues nunca ha estado en la política. Lisette, aquí yo te digo, subiste un video en el que yo te digo que lo subas completo, porque dice, hay una regla que ni siquiera sabía que se decía regla o norma gramatical para hacer la misión y visión, y que tienen que terminar los verbos en participio, y ni siquiera sabes que los verbos en participio terminan en ado, ido, tos, ocho, y dice ar, er, ir, porque todos se lo escriben. Aquí yo le digo rápidamente que pues se ponga a estudiar, que se acerque a las oficinas de la Contraloría, que no estén escribiendo los bots que escriben ahí con odio, con rencor, con una forma como la escribe este amigo Medrano. De verdad, hay que ser más objetivos y hay que trabajar en pro. Mi respuesta hacia Dalila fue eso, de contestarle, aquí están las puertas abiertas. Cuando quieras podemos revisar toda la normativa que hay en el municipio y hay que trabajar sobre ella, pero pues si tú no te acercas, pues está complicado, porque todos los demás regidores, Gonzalo, la misma Norma, Susi, mira, Carla, todos se han acercado. Aquí pero lo que llama la atención es que no tiene ganas de construir, ella tiene ganas de chingar, a eso va, a chingar, no tiene ganas de construir. Si fuera una regidora propositiva, otra cosa sería. Yo estoy de acuerdo que haga señalamientos, sí, que los haga, pero que también lleve en su momento, si está señalando, que lleve la propuesta para corregir la situación. Yo no he visto una sola propuesta, he visto nada más estar jode. Aparte, ¿sabes qué? Subió un video donde nada más participa ella. Y lo peor es que no es ella. Por eso yo es su mentora la que cuestionaba, está detrás de todo el caos. La cuestionaba, pero Lisette, sigo abriéndote las puertas de la Contraloría. Desafortunadamente muchos ven a la Contraloría como quien va a ir a atacar a todo el personal, ni tampoco es la encargada de llevar el control interno, porque para eso hay un alcalde, sino que es trabajar en conjunto y ver que las cosas se hagan, y a veces hay que tener sí rigor, y en la Contraloría pues nos toca eso. Ustedes lo ven desde la Contraloría del Estado, pero yo te sigo invitando a que te acerques, te lo he dicho muchísimas veces, acércate a platicar. Yo creo que te vas a nutrir mucho de los comentarios que te puedan hacer las personas, pero si nada más te quedas con un solo comentario y lees nada más lo que te dan, pues no vas a crecer mucho. Entonces yo te sigo invitando amablemente, con muchísimo gusto, para poder compartirte lo que hay, lo que se puede hacer, lo que se puede crear. No todo es el ataque. Tú vives en Tlanchinol, tu familia radica en Tlanchinol, y yo creo que lo que quieres para tu familia, para tus hijos, es que tengan un Tlanchinol mejor. Pero si tú no sumas en eso, si tú atacas, mira el tipo de valores
que enseñas. Y ese tipo de valores es lo que nos lleva a situaciones como las que se generan, porque mucha gente de Morena lo que genera son malas cosas, malas acciones y que se metan división en la cabeza y polarización. y que se metan en la cabeza odio y rencor. Tú no lo generes en tu hija. Tú lo que deberías de generar es una paz, tranquilidad y ese acervo por hacer las cosas de una mejor manera, de hacerlas con amor, porque en el fondo sé que eres una buena persona y que no te vas a dejar guiar solamente por lo que te diga un tonto. Entonces yo te sugeriría que te acercaras a muchas personas que pueden ayudarte a crecer tu acervo. Bueno, pues ya nos vamos, ahí está el tema aclarado en Tlanchinoa, porque sí, no se vale que esta regidora a través de su equipito pues esté atacando a Yajaira Ábrego de una manera pues sin razón, porque Exacto, Fer, no el video yo ya lo vi completo y el video es clarito. Lo van a subir después Sí. a las plataformas y para que lo puedan ver quienes solamente se dedican a la crítica destructiva. Mándale saludos al de Dato y Directo. Pues es Medrano, o sea, de verdad. Lo único que tengo que agradecerle es que pone fotos bonitas, pero no dejas de ser un corriente, de verdad. Ojalá que te puedas ir educando para que seas más fino. Dile como dicen en mi pueblo, es más corriente que la palabra sobaco. Sí, ándale. Ya nos vamos. Bonita tarde para todos. Pásala Mañana bonito. destapen Tehuetlán. Ya nos vamos, pásala bonito. Esto fue Huastequeando, el podcast que está Paz, cambiando te adoro. la forma de comentar la política. Nos vemos el próximo sábado. Les comento en la semana quién va a estar, porque ahora no me están pidiendo todos venir al foro. Se me están juntando todos los invitados. Quieren venir al foro, les aviso a quién confirmo para el próximo sábado. Pásalo bonito, esto es Huastequeando desde Huejutla de Reyes Hidalgo. Bonita tarde.